Bueno, voy a poner el enunciado para que lo vayan bien. Pásale. A ver, lean lo primero que tenemos que es entender el enunciado. Para empezar a hacer o empezar a identificar lo que pueden ser objetos, atributos, métodos. Lo primero es identificar los objetos con los que vamos a trabajar. Haciendo la aclaración que en los primeros ejercicios nada más vamos a crear una clase nuestra. Todas las demás clases que usemos pues son las que las que trae Java. Pero nosotros vamos a crear una clase. ¿Y esa clase para qué objeto sería de este enunciado? A ver, el promedio, ok, se requiere un promedio de más bien calificación final, ¿no? La calificación final de un alumno. ¿Sí? A ver, para la calificación final de un alumno se consideran estas ponderaciones de esas actividades. ¿Sí? Ok. A ver, asistencias, tareas, proyectos, ¿qué podrían ser? En, recordando los conceptos de programación orientada a objetos, los que vimos, estamos haciendo una abstracción. ¿Cuáles serían los objetos? ¿El qué? A ver, asistencias, sí pueden ser, ¿eh? Asistencias, casi cualquier cosa puede ser un objeto. Pero obviamente nosotros vamos a hacer un análisis de qué es lo que nos conviene que sea un objeto. Vamos a encapsular la clase, pero para la clase necesitamos primero definir esa clase qué objetos va a considerar. Así como en el del ortoedro dijimos, bueno, de todo el enunciado, el objeto sería el ortoedro. Y luego ya le asignamos atributos y métodos. Podría ser también la calificación, sí, sí podría ser, pero algo más general. El alumno. El alumno aquí podría ser el objeto de nuestro problema. Todo lo que mencionaron, calificación, también puede ser una clase. ¿Eh? Yo puedo tener una clase que, pero en este caso serían los alumnos. Los alumnos serían los objetos. Y los alumnos, vamos a hacer la abstracción de un alumno con los datos que nos da el enunciado, a ver qué atributos y métodos puede tener un alumno. Un alumno, en muchos, se puede hacer una abstracción dependiendo del contexto, ¿no? Pero para nuestro problema, la abstracción que vamos a hacer nosotros es para resolver nuestro problema. Ok, entonces vamos a hacer una abstracción del alumno. ¿Cómo hacemos la abstracción? A través de una clase. Y la clase la representamos con un diagrama. Ok, entonces voy a aquí a poner un cuadrito para la clase. A ver, desde aquí voy a poner. Este sería nuestra clase. Y está dividido en 3 rectángulos, ¿verdad? Que sería, arriba va el nombre de la clase, en el central serían los atributos y en el de abajo serían los métodos. Bueno, ya dijimos que ¿cuántos alumnos nos dice el enunciado? 3. Entonces, vamos a hacer un molde, por eso les decía, no se ofendan cuando tratemos a las personas y a los alumnos como objetos, pues así es el concepto, ¿no? Entonces, vamos a hacer un molde para crear 3 alumnos, pero un solo molde, que es la clase. Entonces, aquí pondríamos, la clase se llama alumno, no alumnos, pásale, no alumnos. Podríamos pensar, es que es alumnos porque son 3, sí, sí, pero es un molde. Del molde tú vas a crear los alumnos que necesites. Entonces, es alumno. Igual le pueden dejar el nombre alumnos y no pasa nada. En sintaxis no pasa nada. Pero en diseño sí pasa algo. No estamos siguiendo un estándar. Bueno, entonces, el alumno. El alumno, ¿qué atributos va a tener? ¿Qué datos necesito del alumno? Asistencias, tareas, proyectos y examen. ¿Sí?
Ya dijimos que todos los atributos los vamos a marcar como privados. ¿Algún otro atributo que nos haga falta? A ver, actividades son esas, ¿no? Dijeron por ahí promedio, pero promedio no es un cálculo, ¿sí, no? O sea, el promedio se va, bueno, una cosa es el promedio de cada actividad y otra cosa es la calificación del alumno. De un alumno yo no puedo obtener el promedio de las actividades de 3 alumnos. Y aquí es donde tenemos que detenernos un poquito a analizar cómo vamos a diseñar nuestra clase. ¿Por qué el promedio no va? En todo caso sería un método, porque es un cálculo, pero ¿por qué no va el promedio como un método del alumno? El promedio de actividades y el promedio general. Porque es el resultado de 3 alumnos, de 3 objetos, no de un alumno, no va a ser capaz de calcular el promedio de otros alumnos. Estamos abstrayendo un alumno. El alumno lo único que puede calcular es su calificación. Entonces, ese sería el método, la calificación. Aquí dice calificación final, yo le voy a poner aquí nada más calificación. Sería aquí, calificación. Bueno, igual alguien puede decir, pero yo también puedo ponerle promedio ahí, pero ¿cómo vas a calcular? Si estamos abstrayendo un alumno, uno. ¿Cómo vas a calcular el promedio de 3 alumnos si nada más tienes uno ahí? Tendrías que pasar los otros 2 alumnos como parámetros o algo así. Entonces, esto que estamos haciendo lo va a poder hacer un alumno. Si queremos un promedio de 3 alumnos, vamos a tener que crear 3 objetos de alumnos. ¿Sí? Ok, bueno, los métodos normalmente son públicos. Tipos de dato. ¿Qué tipos de dato sería? Ese 5, 15, 25 no son los atributos del alumno, ¿verdad? Esos son las ponderaciones que aplica el profesor. El alumno va a tener un 80 de asistencia, un 70 de tareas, un 95 de proyecto. Eso es lo que va a contener el alumno como información. ¿Qué tipo de datos sería? Eh, por ejemplo, en mi caso, yo todas las evaluaciones que hago, que yo personalmente hago, no la plataforma, yo siempre las pongo en enteros. Ya que el promedio me dé con decimales o que la calificación me dé con decimales por las ponderaciones, pues ya es diferente. Pero las calificaciones de las actividades yo las pongo siempre en entero. La asistencia, todo. Bueno, pero a lo mejor alguien, el usuario, en este caso los trabajaría como real. Sí pueden ser enteros o pueden ser reales. Eso depende de preguntarle al usuario que nos pidió esta aplicación. Vamos a suponer que nos dijo que son enteros, ¿sí? Dice, no, todas las calificaciones yo las voy a manejar como enteros. Entonces las voy a declarar aquí como enteros, previo análisis con el usuario. El diagrama debe servir para cualquier lenguaje de programación, ¿eh? Por eso no es la sintaxis de un lenguaje, es una sintaxis especial para el diagrama y de ahí ya la toma el lenguaje si está usando C++ o C Sharp. De ahí toma la información para crear, para codificar la clase. Bueno, la calificación, ¿qué tipo de dato me va a regresar? Ese es un método, debe llevar paréntesis, porque es un método. Las operaciones, como son porcentajes, es muy probable que ya el resultado de la calificación del alumno, ¿cómo se va a calcular la calificación del alumno? Pues sus asistencias por el 5%, sus tareas por el 15%. Entonces, el resultado es muy probable que sea real. Pero doble, pues. ¿Sí? Doble. Bueno, entonces ya tenemos la base de nuestra clase. ¿Por qué digo la base? Porque a eso hay que agregarle, ¿qué más? ¿Qué más hay que agregarle? Constructores, métodos getSet, del toString. Nada más estoy poniendo en la parte de los métodos los que son del proceso. Y, insisto, no pongo el promedio aquí porque el promedio involucra a 3 alumnos. Y aquí esta abstracción es de un solo alumno. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Voy a suponer, a ver, esto lo voy a poner más para acá. Vamos a suponer que yo ya tengo codificado y creo un objeto. Voy a crear aquí un objeto.
Em, a ver, lo voy a crear aquí, ¿sí? Este va a ser un objeto. De alguna manera lo creamos. Entonces, el objeto quedaría más o menos así. Tal vez al objeto le llame, no sé, alumno 1. Ya sabemos cómo crearíamos ese objeto. Le pondríamos alumno y luego alumno 1 igual a new alumno. ¿Sí? Bueno, y vamos a suponer que tiene esta información. Tiene esta información de asistencias, a lo mejor saco un 85. De tareas, no sé, un 79. De proyectos, un 92. Y en el examen sacó como un 74. ¿Sí? Y obviamente él va a tener aquí forma de calcular esa calificación. ¿Así? Este es un objeto, esta es la clase. Y ya estoy poniéndole atributos a los valores a los atributos inventados, pues que aquí llegaron de alguna forma. ¿Cómo llegaron? Ya sea por un constructor o por método set. Bueno, entonces con estos datos vamos a hacer la prueba, ¿no? Vamos a ver cómo quedaría nuestra calificación. Igual, para que me ayuden a hacer las operaciones, sería 85 por cuánto. Quiero sacar la calificación de ese alumno. ¿Por cuánto lo voy a multiplicar? Sí, 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 no es capciosa. 0.05. ¿Más qué? Lo voy a hacer aquí hacia abajo. ¿Más qué? Más el 79, o sea, para ese alumno, es para ese objeto. ¿Por cuánto? Por punto 15 más. Ahora, ¿cuánto? 92 por 0.25 más. ¿Qué más? ¿Qué sigue? 74 por cuánto? ¿Punto 55? Gracias. Es para que me dé el. Bueno, entonces, ¿cuánto dio esto, por favor? 79.8. Ok, gracias. 79.8. Sí lo checamos, ¿verdad? Sí, sí da eso. Bueno, entonces ya tenemos, siempre es conveniente tener datos de prueba para verificar los procesos que va a ser el objeto. Por lo menos uno, ¿verdad? Bueno, entonces voy a, este es el resultado. Este sería para este objeto. Entonces, adelante. Buenos días. Vamos entonces a empezar a codificar nuestra clase. Ya tenemos el análisis, detectamos aquí cuáles son nuestros objetos, que son los alumnos. Van a ser 3 para la aplicación que me están pidiendo. Y también dentro de la abstracción definimos los atributos y los métodos. A mí me parece que falta un atributo. ¿Cómo voy a distinguir un alumno de otro? Bueno, pero eso ya sería cuestión de que el usuario me diga. O sea, yo no puedo inventar una calificación, ¿verdad? El nombre, me falta el nombre, o algo, el número de control, o el número de matrícula, o algo, ¿no? Entonces, voy a agregar aquí un atributo que sería el nombre. ¿De qué tipo sería el nombre? String, ¿verdad? Ese es un string. Vamos a poner, es un string. Vean cómo string es un tipo de dato que en Java empieza con mayúscula.
Por eso string no es un tipo primitivo, es una clase. String es una clase. Bueno, aquí voy a ponerle un nombre también inventado, aquí. Bueno, no sé, es muy famoso este señor, Juan Pérez. Es una cadena, ¿va? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro ejemplo completo. Vamos pues a empezar a codificar nuestra clase. Me voy a ir a NetBeans y a ver, lo voy a hacer un poquito más cortito aquí para que se vea completo, ¿no? Que nos dé oportunidad. Ya sabemos que los atributos son privados y los métodos son públicos. Entonces vamos a crear un proyecto que se va a llamar PA 2023 0215 aplicación alumno o alumno, ¿sí? Pues ni hablar, vamos a tratar a los alumnos como objetos. Vamos, entonces, antes de empezar, dijimos que el main del proyecto o la clase principal con su método main, pues es como si fuera el mundo real donde van a trabajar los objetos para resolver el problema. Entonces, vamos primero a crear nuestra clase, nuestro molde para poder luego fabricar los objetos. Ok, entonces nos ponemos aquí y le damos nuevo Java class. Y la clase se va a llamar alumno, no alumnos, alumno. Bueno, esa es la clase alumno. Entonces, pues vamos a poner los atributos. Voy a indicar lo que vamos a agregar. Los atributos, los constructores van a ser dos. Los métodos getSet, incluyendo el string. Y los métodos de proceso. De proceso o cálculo. Luego de repente podemos necesitar una clase en donde no hagan nada, porque nos interesa más bien encapsular sus atributos y manipularlos de alguna otra forma. Pero en general, pues nuestra clase sí va a tener métodos que explotan la información que tiene el objeto, si no, pues no tendría mucho sentido. Ok, entonces atributos. Aunque ya ven que pues estamos acostumbrados a definir en el mismo renglón cuando es el mismo tipo de dato, yo lo voy a hacer un atributo por cada renglón, ¿sí? Entonces sería private, string, nombre. Y luego private, este menos que no se ve aquí, pero bueno, lo voy a... Este menos que está aquí, no es nada más para separar, no es una sangría o no es ¿cómo le llama Word? Ah, viñeta, no es una viñeta. Sí, gracias. Me está indicando que es privado, ¿sí? Private int asistencias. Luego, private int tareas. Private int proyectos y private int examen. Esos son los atributos. Luego, vienen los constructores. Vamos a poner uno por default y uno parametrizado. El de default no recibe parámetros y nosotros le tenemos que asignar valores adecuados a los atributos. Entonces, el de default primero, public alumno, sin parámetros, abrimos el bloque y le tenemos que dar datos a los atributos. Entonces, yo le voy a poner al nombre. Siempre utilizo este nombre genérico. A veces podemos pensar, bueno, le ponemos una cadena nula, pero luego la cadena nula, cuando ya queremos usar el objeto y a veces no nos damos cuenta de detalles o de situaciones, errores, porque el nombre no muestra nada. Y si me muestra no ID, quiere decir que por lo menos sí existe ese nombre en el objeto. Entonces yo le voy a poner no ID y luego ya todo lo demás lo voy a poner en ceros. Asistencias
Inicialmente, un alumno pues no tiene ninguna calificación, tiene puros ceros. Tareas, proyectos y examen. Bueno, luego, ese es el primer constructor. Normalmente vamos a agregar dos, el de default y el parametrizado. Y el parametrizado vamos a recibir un parámetro por cada atributo. Entonces le diríamos public alumno. Acuérdense que los constructores no regresan nada, ni siquiera void. Alumno. Entonces ya le voy a poner en el orden en que vienen ahí el nombre. Deliberadamente, porque sí se puede, deliberadamente estoy poniendo nombres de parámetros diferentes de los atributos. Int sería assist. Y luego int tareas. Y luego int proyectos e int examen. Bueno, ya yo voy a expandir esto para que... Bueno, pues aquí ya tenemos, la idea es que cuando en una aplicación utilicen este constructor para crear un objeto alumno, me van a tener que pasar 5 datos en ese orden. Primero el nombre y luego ya las calificaciones. Entonces ya le diríamos, el nombre es igual a nom. Luego, asistencias, del lado izquierdo pues van los atributos, del lado derecho los parámetros, porque asigna los parámetros a los atributos. Assist, le puse assist, le quise poner assist. Luego, tareas es igual a tar. Y luego, proyectos es igual a proch. Y examen igual a exa. ¿Así? Esos son los constructores. Luego vienen los métodos getSet. Estos están un poquito laboriosos. Voy a poner primero los métodos get. Un método por cada atributo. Un método get y luego un método set. Métodos get, public. Los métodos get sí regresan información. Entonces, si este primer método lo que va a regresar es el nombre del alumno, cuando dentro de una aplicación a un objeto se le pida el nombre del alumno. Entonces va a regresar un string y se va a llamar getNombre. Le anteponemos el prefijo get y luego ya normalmente le damos los siguientes, como se llama el atributo. No tiene que ser así, pero es una costumbre. Sobre todo cuando ya el atributo tiene nombres muy largos o con muchas abreviaturas, a veces pues ya se prefiere poner otro, pero el get siempre iría. Entonces aquí regresaríamos el nombre. Y así, vamos a hacer uno por cada uno, Public, ahora va a regresar un entero. Get asistencias. No pide parámetros porque no los necesita. Entonces regresa las asistencias. Public, ahora int, get, ¿qué sigue de las asistencias? Sigue las tareas. Tareas. Return, tareas. Public, int, get, son int porque todos los atributos son de tipo entero. Get, proyectos. Return, proyectos. Ahorita nuestro método, es que aquí es pegado, ¿verdad? Lo que hace nuestro método get es simplemente regresar el valor. Algunas veces regresa un valor filtrado, calculado, validado. Ahorita nada más lo está regresando y finalmente nos falta el examen, ¿no? Get examen. Los nombres de los métodos están desde la perspectiva del usuario. El usuario no es el usuario final, es un programador que va a usar la clase. Y cuando crea un objeto de esa clase, pues los nombres de esos métodos están en función de cómo lo ve el usuario de esa clase, el programador. ¿Sí?
Bueno, entonces le pondríamos aquí ahora return examen. Bueno, esos son los métodos get. Regresan un tipo de dato que es el tipo de dato del atributo. Métodos get, set. Los métodos set no regresan nada, se les pone void porque no son constructores. Y si pide un parámetro, el parámetro que pide es pues el valor que se le va a asignar al atributo. Entonces vamos a poner primero public void set. No van a intercambiar el get y el set porque van a volver loco al usuario. O sea, el get es para obtener, el set es para poner. Set, nombre. Y aquí sí requiere un parámetro, el nombre que va a llegar de fuera del objeto para ponérselo al atributo. Aquí va a ser un nombre, ¿no? Así. Y entonces le diríamos el nombre del objeto, bueno, del nombre del alumno, que es el objeto, lo vamos a tomar el parámetro nom, así, ¿verdad? Y luego public void set asistencias. Y aquí vamos a pedir una asistencia. Recuerden, los métodos set se pueden ejecutar en cualquier momento del código y el constructor solo se ejecuta cuando está el new, cuando se crea el objeto. Aquí sería asistencias, así. Luego, set que sigue proyecto, no tareas. Bueno, no, el orden es importante, aunque a la hora de que nos lo muestra en la ayuda, los pone en orden alfabético, ¿no? Aquí sería le puse nada más tar, ¿verdad? No tiene que ser el mismo nombre de acá, de arriba. Yo lo pongo igual porque, pues, ¿para qué invento otro? Entonces aquí sería tareas es igual a tar. Luego, recuerden, todos los métodos son públicos. Debe haber una buena razón para no hacerlos públicos. Sería ahora set proyectos. ¿Es proyecto o proyectos? Bueno, lo tenemos desde acá, ¿no? Dice proyectos, ok, entonces es proyectos. Set proyectos me va a dar un parámetro que es la calificación de proyectos de ese alumno. Y aquí le diríamos proyectos es igual a project. ¿Así? Public void set, ¿qué sigue? ¿Examen? Examen. In exam. Le puse exam. ¿Así? Entonces ya le digo examen es igual a exam. Digo, como les digo, no tiene que ser igual acá que arriba. Ya tenemos, falta nada más un método para completar, digamos, los métodos que son como la infraestructura de la clase. Bueno, yo así le llamo, no lo he visto en ningún libro. A mí yo tengo así esa impresión o esa división de los métodos. Los get, los set y el toString son como los que les dan soporte a la clase y los de proceso son los que le dan utilidad a la clase. ¿Por qué? Porque los métodos get me sirven para conocer datos del objeto y los métodos set me sirven para asignar, modificar el estado del objeto. Bueno, vamos a poner el método toString. Ese ya viene heredado. Si no lo codificamos, de todos modos lo podríamos usar, aunque ya vimos que lo que nos mostraría sería el nombre del paquete, el nombre de la clase y una dirección. Eso no me sirve. Entonces, por eso lo voy a recodificar. Public string, debo respetar la firma. toString. En Java todos los métodos por estándar empiezan con minúscula. Vean como yo aquí siempre empezamos con minúscula todos los métodos. Bueno, y para darme cuenta que estoy sobreescribiendo el método correcto, pues acá debe aparecer la palabra override. Si no aparece la palabra override, algo tengo mal en la firma.
Bueno, entonces aquí de lo que se trata es que muestre toda la información del objeto. Cuando tiene demasiados atributos, pues tampoco se trata de que los muestre todos. Mostraría los más relevantes. Pero como nuestras clases tienen poquitos atributos, pues digamos que todos son relevantes. Entonces voy a poner así. Return. Y diríamos, nombre más. Y luego voy a empezar a poner sus calificaciones. Asistencias más asistencias. ¿Así? Más. Me voy a ir hacia abajo. Más. Sigue tareas. Tareas. Más. Es una sola línea, nada más no he terminado el punto y coma. Más proyectos. Le voy a poner así proyectos. Le estoy poniendo un espacio entre cada uno de ellos para que no quede todo pegado. Proyectos. Más proyectos. Más. Ahora sigue examen. Así. Va a regresar una cadena formada por todos los datos del objeto. Noten una cosa, esta va a ser así súper importante que se entienda. Cuando estamos dentro de la clase, dentro del código de la clase, no estamos dentro de ningún objeto en particular, o lo podemos ver al revés, estamos en cualquier objeto, pero no en uno en concreto. Estamos en cualquiera o en ninguno. Yo lo vería más bien como que en cualquiera. Cuando estamos dentro de la clase es como si estuviéramos construyendo el molde y estamos considerando cualquier objeto, cualquiera, ¿sí? Ya cuando estoy en la aplicación y creo un objeto, pues me tengo que referir a él a través del nombre que le di al objeto. Pero aquí dentro es cualquier objeto. No estoy diciendo que es alumno 1 o Juan o María, no estoy diciendo, es cualquier objeto de la clase de alumno. Bueno, ya con esto podríamos crear un objeto. Fíjense, vamos a tratar de crear el objeto que tenemos aquí de ejemplo. A ver. ¿Se acuerdan de los datos? A ver, ahí es que quedó, bueno, voy a ponerlo más arriba. Ahí está mi objeto, ¿sí? Uy, no voy a alcanzar a... Bueno, ahí se ve. Lo voy a crear aquí. Espero que se alcance a ver. Ahí lo voy a crear, ¿sí? Alumno, alumno 1. Estoy dándole como nombre del objeto a esto que puse aquí, alumno 1. Y luego dice, bueno, que acabo el nombre sí me acuerdo, es Juan Pérez, ¿sí? Juan Pérez. Entonces, yo aquí tengo que decidir, después del new, cuál constructor voy a utilizar. Tengo dos, pero nada más puedo usar uno. Así tuviera 20, nada más puedo usar uno. Para cada objeto, para crear un objeto, solo puedo usar uno de los constructores que tenga la clase. Entonces yo ahorita voy a decidir utilizar el constructor parametrizado. A ver, entonces yo le pondré aquí alumno y el constructor parametrizado me va a pedir 5 datos. Y esos datos los voy a tomar del ejemplo. El primero debe ser una cadena. Entonces le pongo aquí Juan Pérez. Lo estoy poniendo sin acento, coma. Y luego, ¿qué le voy a decir? La calificación de asistencias es un 85. Oh, me fui de aquí, ¿va? 85. Ah, es que desactivé el teclado numérico. 85. Luego, sigue un 79 que debe corresponder a las tareas. Después un 92 para los proyectos y un 74 fue. 74. ¿Sí? Entonces, bueno, ya me voy para acá. Estamos creando un objeto que se llama alumno y ya le estamos dando la información que puse en el ejemplo. Ya podríamos pedirle que el alumno 1, aquí el constructor actúa cuando se crea el objeto, pero yo después le puedo cambiar los valores, pero a través de los métodos set.
Bueno, entonces vamos a decirle system out alumno 1. Le estoy dando salida al objeto alumno 1. No estoy llamando en particular en ningún método, pero ¿cuál se va a llamar automáticamente ahí? ¿Cuál método va a mandar llamar automáticamente? A ver, acá está la lista de métodos. Dígame, ¿cuál método va a mandar llamar? Tenemos dos constructores. Este ya lo usamos al crear el objeto. ¿No? Nada más va a mandar llamar uno. ¿Cuál? El get nombre. ¿Y por qué el get nombre y no otro? A ver, println system es una clase. Out es un objeto de salida. Y println es un método que trae el objeto out. Yo esto ya lo he dicho más de una vez. El println lo que hace es convertir todo a cadena. Lo que yo le pase aquí, lo va a convertir a cadena. Si es un entero, lo convierte a cadena. Si es todo lo convierte a cadena. ¿Cómo se convierte un objeto a cadena? Con el método toString. Aquí va a mandar llamar el método toString. ¿Sí? Pero lo va a mandar llamar porque lo va a querer convertir a cadena para poder dar la salida. Y la manera de convertir a cadena un objeto es mandando llamar el método toString. El println lo va a mandar llamar solito, aunque yo no le ponga punto toString. Debe dar lo mismo. Si yo lo ejecuto, me debe dar la información de alumno 1. Y ya me está diciendo, mira, es Juan Pérez, tiene asistencia 85, porque eso es lo que está codificado en el método. O sea, me dice, saca el nombre del alumno, Juan Pérez. Luego, la cadena assist y pone su valor. Tareas es su valor, proyectos es su valor, exámenes es su valor. ¿Sí? Ok, acuérdense de eso porque es que esos detalles hacen que a veces nos confundamos mucho si no los tenemos en cuenta o si no los recordamos. Bueno, para convertir un objeto a cadena, convertir, lo digo entrecomillado, porque realmente pues no lo convierte, nada más lo ponen en una expresión en tipo cadena. Es una manera de representar el objeto como una cadena, que muchas veces se va a necesitar. Bueno, entonces ahora sí, nos regresamos a la aplicación porque queremos calcular el promedio. Lo que queremos es a ver si mi método va a estar trabajando bien. Bueno, vamos a decirle, pues ni siquiera hemos puesto el método, ¿verdad? Ok, me regreso a la clase alumno y vamos a poner el único método de proceso que tenemos, que es el cálculo de la calificación. ¿Cómo se llama mi método? Public. ¿De dónde voy a tomar ese nombre y tipo de dato? Pues supone que del diagrama. O sea, el diagrama me dice, tú tienes un método que va a calcular la calificación, es público y regresa un valor de tipo doble, ¿sí? Entonces aquí sería public doble calificación y no lleva parámetros. Vean cómo ya no le puse calcular calificación porque se entiende que es un proceso. En el ejercicio anterior sí le pusimos calcular área y calcular volumen, pero lo más práctico hubiera sido nada más ponerle área y volumen, ¿sí? Bueno, entonces aquí calificación. ¿Cómo se calcula la calificación? Pues aquí lo tenemos con datos. Acá lo tenemos que hacer con los atributos. Entonces sería return. Vas a multiplicar las asistencias por ¿cuánto? Por punto 15. Ese es una constante porque el enunciado me dice que es ese. Ya si me dijera, no, es que sabes que hay diferentes ponderaciones. O sea, las quiero estar cambiando. Entonces tal vez nos convendría crear una clase que se llamara ponderación y donde sus atributos fueran prácticamente los mismos, asistencias, tareas, proyectos y examen, pero significarían otra cosa, significarían el peso que tiene cada actividad, no la calificación que sacó el alumno. Pero ahorita es constante, entonces es por punto 15. Lo voy a poner hacia abajo, ¿sí? Y luego sería, más que, tareas, ¿por cuánto? 15 más. Punto 0, es punto, sí tienes razón, 0.5, Gracias. Entonces acá por punto 15 y luego proyectos
Ahí están muy contentos allá. Proyectos ¿por cuánto? Por punto 25 más cuánto. Más examen por punto 55. ¿Así? Bueno, se pone paréntesis. ¿Requiere paréntesis o no? Pregunta. Sí se pueden poner, pero no requieren porque por prioridad, ¿qué va a ser primero? Las multiplicaciones. Y luego al final van a ser las sumas y eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Eso de poner paréntesis, miren, yo normalmente voy a poner los paréntesis nada más cuando hagan falta. A veces por asegurarnos ponemos paréntesis, pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque a veces los ponemos mal. ¿Sí? Si quisiéramos poner paréntesis aquí, ¿dónde los pondríamos? Entre cada multiplicación, ¿verdad? Para que no alterara la expresión. Bueno, entonces ya tenemos la calificación, ya podemos irnos aquí en nuestro mundo real y le vamos a decir, System Out Print. Y ya estamos fuera de la clase, ya la clase ya nada más la podemos acceder a través de los métodos, de lo que sea público, que en este caso son los métodos, pero tiene que ser con el objeto. Println, le vamos a decir, le quiero decir, calificación de Juan Pérez es igual a esto. ¿Cómo sería? Calificación de, ¿cómo le hago para saber el nombre que tiene ese alumno? Get nombre, ¿verdad? Más alumno 1. Vean cómo aquí, cuando estoy en la aplicación, tengo que hacer referencia al objeto y luego a un elemento del objeto, que en este caso es un método. Cuando estoy dentro de la clase, es como si estuviera dentro de los objetos. Alumno, punto, get nombre, ¿verdad? Y luego le voy a completar. Va a decir, más calificación es o igual, no sé, algo así, más. ¿Cómo sé la calificación del alumno? Hay un get calificación. ¿Por qué calificación no se llama get? O sea, igual le puedo poner get y pues lo mando a llamar como get y pues no hay problema, ¿va? Todos tranquilos, todos contentos. Pero ¿por qué no debe llevar get? La calificación. Porque es un proceso, no es un dato interno del objeto. Los get están reservados para los datos internos del objeto, el estado del objeto, los get y los set. Entonces, es una cuestión de diseño. Por eso hay que tener cuidado y hay que procurar respetar eso. O sea, porque yo le puedo poner el nombre que quiera, más no le pongo get ni set y va a funcionar. Y no, pues no, si le paso esa clase a otro programador, oye, si los get y los set, no, es que ahí están, caray, no los veo. No, es que yo le puse otro nombre, es que no me gusta el get y el set. No, ¿verdad? O sea, ahí voy a empezar a batallar. Bueno, vamos a empezar a batallar. Bueno, entonces aquí sería más alumno 1 punto calificación. Y ya está. Vamos a probar. ¿Cuánto nos dio la calificación? 79.8. Ándale, algo está bien mal. Ándale, bueno, entonces vamos a corregir, ¿verdad? Vamos a corregir aquí. Acá en el análisis, acá. No, en la clase. En la clase, a ver, en la clase. Es punto 25, así va. Ok, gracias. Pues, no, le estaba dando un 2.5%. Pobres alumnos, ¿verdad? Ahí está, 79.8. Está bien, ¿verdad? Bueno, ya por último vamos a hacer una prueba. Fíjense, vamos a suponer que, acuérdense, estamos tratando a los alumnos como objetos, pero porque es el paradigma, ¿sí? Voy a crear otro objeto, otro alumno. Y voy a usar el primer constructor. ¿Qué datos tiene este alumno en este momento? Pues no sé, ¿verdad? Tiene puros ceros. O sea, si yo le doy salida a este alumno, ¿qué me va a decir? Alumno 2. Nada más que le voy a poner un brinco de línea.
¿Sí? ¿Qué es lo que me va a salir? No, ID y puros ceros, ¿no? Ok, vamos a, y si yo le quiero, como ya utilicé el constructor por default, la única manera de que yo puedo alimentar es a través de los métodos set. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, sí, rápidamente. Voy a decir alumno 2, punto, le voy a poner set nombre, y le voy a poner aquí María López. Algo así. Y luego le voy a decir alumno 2, punto, set asistencias, le voy a poner un 100, nunca faltó. Luego alumno 2, punto, set tareas, lo estoy poniendo en el orden en que los dimos de alta. Tareas, a lo mejor saco un 89. Y resulta, bueno, alumno 2.set proyectos, a lo mejor aquí no le fue tan bien, sacó un 71. Y resulta que el alumno 2 le copió el examen, algo que nunca pasa aquí, le copió el examen al alumno 1. ¿Sí? Es el examen, ¿sí? O sea, y el profe ni cuenta se dio y pues sacaron lo mismo. ¿Cómo le hago para copiar la calificación del alumno 1, su examen? Quiero que la calificación del examen del alumno 1 sea igual que el examen del alumno 2. Entonces le diría alumno 1 punto get examen. Al alumno 1 le estoy pidiendo su examen y se lo estoy pasando al alumno 2. ¿Sí? Y entonces ya puedo poner aquí los datos del alumno 2. Voy a copiar de por acá. Calificación en lugar de alumno 1, ¿qué le voy a poner? Alumno 2. Alumno 2. Ese sí no lo tenemos verificado, pero vamos a confiar que ya está bien, ¿no? Por lo menos lo probamos para uno. Bien, entonces, pues aquí ya tenemos la calificación de María también. O sea, María tiene estas calificaciones 100, 89, 70. Y vean cómo el examen, pues sacaron lo mismo. Por extrañas coincidencias, sacaron lo mismo. Mande. Voy. Ahí va. Ahí están los datos. Ahí voy. Sí, dejen de una vez, voy a detener.